Imagínate que tu hijo ha desaparecido y por mucho tiempo no se sabe nada de él hasta que 3 años después te dicen que lo han encontrado. Pero este está en otro país y en otro continente. Tú te diriges a verlo, pero cuando lo tienes frente a ti te das cuenta de que él no es tu hijo. Pero este chico afirma serlo. El caso se vuelve muy extraño y todo parece indicar que lo que está ocurriendo es algo mucho más perturbador de lo que tú te puedes imaginar. Este es el caso de Frederick Bourdain, un chico el cual se hizo pasar por otro niño. Se hizo pasar no solamente por otro niño, sino por muchas otras personas, y que hasta hoy en día se le conoce como el mayor impostor en el mundo. ¿Quieres conocer cómo es que todo esto ocurrió? Quédate, que yo te platico la historia completa. Frederick Bourdain nació el 13 de junio de 1974 en Nanterre, Francia. Su infancia fue difícil, fue creado por sus abuelos maternos desde que su madre lo abandonara cuando él tenía 2 años. Frederick nunca conoció a su padre biológico, quien era un inmigrante argelino. Esta desconexión emocional y falta de una figura paterna contribuyeron a una tendencia a mentir y huir de la realidad. Desde joven mostró comportamientos problemáticos. Comenzó a escapar de casa y huir a otras ciudades, asumiendo falsas identidades desde la adolescencia. A lo largo de los años utilizó más de 500 identidades falsas en varios países, incluyendo Francia, España, Alemania y Estados Unidos. Frederick se describía a sí mismo como un camaleón y encontraba refugio en las identidades que creaba para escapar de su propia vida. Pero no había sido conocido por mentir hasta que se hizo pasar por un niño que había desaparecido misteriosamente. Él en ese momento notó la ausencia de este chico y creyó que sería fácil tomar su identidad y hacerse pasar por él. Pero no todo saldría como él lo esperaba. Uno de los casos más conocidos de Frederick ocurrió en 1997, cuando adoptó la identidad de Nicholas Barclay, un adolescente estadounidense que había desaparecido en San Antonio, Texas, en 1994 a la edad de 13 años. Nicholas Barclay había desaparecido el 13 de junio de 1994 después de haber salido de su casa para jugar baloncesto en un parque cercano. Después de eso, nunca regresó. La familia informó sobre su desaparición, pero al principio las autoridades sospechaban que Nicholas había huido, ya que tenía un historial de problemas de conducta y una relación tensa con su familia. Con el tiempo, sin embargo, las investigaciones concluyeron que Nicholas probablemente había sido víctima de algún caso de horror. Pero justamente 3 años después ocurriría algo que dejaría a todo el mundo impactado. Y que lo que sucedería después de esto aún dejaría muchas más dudas que respuestas. 3 años después de la desaparición de Nicholas, Frederick Bourdain, que en ese momento tenía 23 años, se encontraba en España. Allí la policía española lo encontró y él se presentó como un adolescente traumatizado que había sido capturado y utilizado de forma aterradora. Frederick convenció a las autoridades españolas de que él era Nicholas Barclay, alegando que había escapado de sus captores, quienes lo habían mantenido cautivo en Europa. Lo sorprendente de este caso fue cómo Frederick logró convencer no solamente a las autoridades, sino también a la familia de Nicholas, que él era su hijo perdido. Frederick, un hombre francés de 23 años, consiguió hacerse pasar por un adolescente estadounidense de 16 años, a pesar de tener una apariencia física muy diferente. Frederick tenía ojos marrones y rasgos europeos, mientras que Nicholas tenía ojos azules y era rubio. Él explicó las diferencias físicas alegando que sus captores lo habían sometido a procedimientos médicos para cambiar completamente su apariencia. Entonces fue trasladado a los Estados Unidos, donde la familia de Nicholas lo recibió con los brazos abiertos, a pesar de las diferencias obvias. Sí, increíblemente, la familia de Nicholas Barclay aceptó que este chico fuera su hijo cuando no tenían absolutamente nada que ver. Físicamente no eran nada, pero nada similares. E increíblemente, la familia de aquel chico que había desaparecido lo había aceptado como si nada estuviera extraño. Sí, familia, algo que dejó a todos, pero a todos muy extrañados. Esto sorprendió a muchos observadores, quienes se preguntaron cómo podían haber creído que este chico era su hijo desaparecido. La familia atribuyó los cambios de comportamiento y apariencia de Frederick a los traumas que había sufrido durante su supuesta captura. El chico entonces se instaló en la casa de la familia de Nicholas y comenzó a asistir a la escuela secundaria, presentándose como un joven estadounidense. Lo más sorprendente fue que las autoridades y otros jóvenes de la comunidad también creyeron su historia, aunque algunos compañeros de clase se mostraron escépticos. A medida que pasaba el tiempo, surgieron sospechas sobre su verdadera identidad. Un investigador privado llamado Charles Parker fue contratado por un programa de televisión para investigar toda esta historia, y fue él quien comenzó a notar las inconsistencias en el relato de Frederick.
Tras observar las diferencias físicas y comportamentales, Parker alertó a las autoridades. El FBI también se involucró en el caso y eventualmente las pruebas de ADN confirmaron que Frederick no era Nicholas Barclay. Era evidente, muy evidente, que no era este chico. Sin embargo, tuvieron que hacer las pruebas de ADN para precisamente descartar esta posibilidad. Como ven, algo que a mí en lo personal me ha dejado completamente sorprendido. En 1998, después de casi 5 meses haciéndose pasar por Nicholas, Frederick fue confrontado por las autoridades y arrestado. Durante los interrogatorios confesó ser un impostor y detalló cómo había engañado a la familia y a las autoridades. Frederick explicó que se sentía atraído por la idea de convertirse en alguien más y que no había pensado en las consecuencias de sus acciones para toda la familia de Nicholas. Sin embargo, esto le traería problemas, pues lo que había hecho no era cualquier cosa. Así es, lo que había hecho era un delito bastante grave. Después de su arresto fue extraditado a Francia, donde fue sentenciado a 6 años de prisión por suplantación de identidad. Sin embargo, su carrera como impostor no terminó allí. Después de cumplir su condena, él continuó asumiendo otras identidades en varios países. El engaño de Frederick tuvo un impacto devastador en la familia de Nicholas Barclay, pues no solo sufrieron la desaparición de su hijo, sino que también fueron víctimas de un impostor que jugó con sus esperanzas de encontrar a Nicholas con vida. Aunque algunos críticos han cuestionado cómo la familia pudo ser tan fácilmente engañada, es importante tener en cuenta el estado de vulnerabilidad en el que se encontraban y en el que quizá en su desesperación por tratar de encontrar a Nicholas, aceptaron algo que parecía ser imposible y que era evidente que ese chico no era su hijo perdido. Algunos investigadores han especulado que la familia de Nicholas podría haber querido creer la mentira de Frederick para evitar enfrentar la dolorosa realidad de que su hijo probablemente estaba muerto. La madre y la hermana de Nicholas nunca fueron acusadas de complicidad en el engaño, pero el caso dejó cicatrices emocionales profundas en todos los involucrados. Además de que la desaparición de Nicholas Barclay nunca se resolvió. Hasta día de hoy no se sabe qué es lo que ocurrió con Nicholas después de aquella desaparición en 1994 y su caso sigue abierto. Por otra parte, Frederick fue descrito por expertos como un maestro manipulador y un narcisista patológico. Su habilidad para asumir identidades y convencer a las personas de sus mentiras era asombrosa. Él mismo afirmó que su motivación no era económica ni criminal, sino francamente emocional. Explicó que asumía las identidades de niños desaparecidos porque deseaba ser amado y aceptado por aquellas familias, algo que sentía que nunca había recibido en su propia vida. Este chico es un ejemplo claro de un trastorno de identidad disociativo y muestra una personalidad que busca constantemente refugio en la ficción, huyendo de su dolorosa realidad personal. Después de su encarcelamiento, Frederick intentó cambiar su vida. En el 2007 se casó con una mujer francesa y tuvo hijos. Aunque dijo que quería dejar atrás su vida como impostor, su pasado siempre lo ha perseguido. Y en el 2010 se estrenó un documental titulado The Imposter, que detallaba su engaño en el caso de Nicholas Barclay. El caso de Frederick es uno de los ejemplos más fascinantes de suplantación de identidad en la historia moderna. Sí, familia, así como este caso, hay algunos otros que te dejarían sorprendido de cómo es que estas personas manipularon a todos alrededor de ellos para hacerles creer que de verdad se trataban de aquella persona que ellos habían tomado como su identidad y no como realmente quienes eran. Sí, una completa locura. Si te gustaría saber más casos de este tipo, por favor no dudes en escribirlo aquí abajo y seguro que investigaré acerca de ello para documentarte más casos como este, en donde las personas toman otras identidades y fingen ser esas otras personas, y lo más sorprendente es que todos a su alrededor lo creen. Me gustaría saber qué es lo que tú crees, qué es lo que tú piensas acerca de este caso. Por favor, coméntalo aquí debajo. No olvides compartir este video con todos tus amigos, familiares y conocidos para que se enteren de lo que ocurre alrededor de todo el mundo. Recuerda que puedes seguirme en todas mis redes sociales que te dejo aquí en pantalla: Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. También te recuerdo que subo videos todos los días a las 8, 8:30 o 9 de la noche, con casos e historias completamente nuevas que seguramente no conocías. También a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde les subo casos e historias que probablemente ya subí tiempo antes
antes, pero que si tú eres nuevo o nueva en la página, seguramente no habías visto para que te quedes muy pendiente. Te invito a que me sigas en mi otro proyecto que se llama Archivo Extinto. Por allá puedes seguirme en YouTube, Facebook, TikTok e Instagram, en donde les subo exploraciones paranormales en lugares completamente abandonados y que me verás en otra faceta diferente a la que estás acostumbrado o acostumbrada de ver. También te invito a que me sigas en mi otra página, Soy Kevin Barranco, donde les estaré subiendo un nuevo contenido, un nuevo formato de videos, donde les relato películas, series, documentales, cortometrajes, entre muchas otras cosas más que seguramente pueden interesarte. Ahora sí, sin tanta publicidad, sin tanto choro, nos vamos, familia. Yo soy Kevin Barranco y recuerden, agudiza tus sentidos, ponte en alerta, que el terror del mundo está siendo descubierto. Nos vemos muy pronto en otro video, familia. Ahora sí, ¡vámonos!